Capítulo 45. Tierra para los sacerdotes. Cuando repartáis por suerte la tierra en heredad, ofreceréis una parte al Señor, una porción sagrada de la tierra. La longitud será de 25,000 codos y la anchura será de 20,000. Será sagrada en toda su extensión alrededor. De ella se tomará para el santuario 500 codos por 500 en cuadro alrededor y un espacio abierto en derredor de 50 codos. Y de esta área medirás una longitud de 25,000 codos y una anchura de 10,000, y en ella estará el santuario, el lugar santísimo. Esta será la porción consagrada de la tierra para los sacerdotes, ministros del santuario, que se acercan para ministrar al Señor. Será un lugar para sus casas y un lugar sagrado para el santuario. Y un área de 25,000 codos de largo y de 10,000 de ancho será para los levitas, ministros del templo, para su posesión, con ciudades donde habitar. Daréis a la ciudad en posesión un área de 5,000 codos de ancho y de 25,000 codos de largo junto a la parte reservada de la porción sagrada. Esta será para toda la casa de Israel. Y el príncipe tendrá tierra a ambos lados de la parte sagrada y de la propiedad de la ciudad. A lo largo de la parte sagrada y de la propiedad de la ciudad, por el lado occidental hacia el occidente y por el lado oriental hacia el oriente. Su longitud corresponderá a una de las porciones desde el límite occidental hasta el límite oriental. Esta tierra será su posesión en Israel. Así, mis príncipes no oprimirán más a mi pueblo, sino que darán el resto de la tierra a la casa de Israel según sus tribus. Así dice el Señor Dios: basta ya, príncipes de Israel. Dejad la violencia y la destrucción, y practicad el derecho y la justicia. Acabad con las extorsiones que hacéis a mi pueblo, declara el Señor Dios. Tendréis balanzas justas, efa justo y bato justo. El efa y el bato serán de la misma cantidad, de modo que el bato contenga 1/10 del homer y el efa 1/10 del homer. Se les medirá de acuerdo con el homer, y el ciclo será de 20 geras. 20 ciclos, 25 ciclos y 15 ciclos será una mina para vosotros. Ofrendas y fiestas. Esta es la ofrenda que ofreceréis: la sexta parte de un efa por cada homer de trigo, la sexta parte de un efa por cada homer de cebada, y la ordenanza para el aceite, para el bato de aceite, será la 10ª parte de un bato por cada coro. Este equivale a 10 batos a un homer, porque 10 batos son un homer. Y una oveja por cada rebaño de 200 de los abrevaderos de Israel, para la ofrenda de cereal, para el holocausto y para las ofrendas de paz, a fin de hacer expiación por ellos, declara el Señor Dios. Todo el pueblo de la tierra contribuirá a esta ofrenda para el príncipe en Israel. Y al príncipe le corresponderá proveer los holocaustos, las ofrendas de cereal y las libaciones en las fiestas, en las lunas nuevas y en los días de reposo, en todas las fiestas señaladas de la casa de Israel. Él proveerá la ofrenda por el pecado, la ofrenda de cereal, el holocausto y las ofrendas de paz para hacer expiación por la casa de Israel. Así dice el Señor: en el mes primero, el primer día del mes, tomarás de la vacada un novillo sin defecto y purificarás el santuario. Y el sacerdote tomará de la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá sobre los postes de la puerta del templo, en los 4 ángulos del zócalo del altar y sobre los postes de la puerta del atrio interior. Así harás el día 7º del mes para todo aquel que se desvíe o que sea ingenuo. Así haréis expiación por el templo. En el mes primero, a los 14 días del mes, será para vosotros la Pascua, fiesta de 7 días. En ella se comerá el pan sin levadura. En ese día, el príncipe ofrecerá por sí mismo y por todo el pueblo de la tierra un novillo en ofrenda por el pecado. Y en los 7 días de la fiesta ofrecerá en holocausto al Señor 7 novillos y 7 carneros sin defecto, cada día de los 7 días, y en ofrenda por el pecado un macho cabrío cada día. Y proveerá como ofrenda de cereal un efa por novillo, un efa por carnero y un hin de aceite por efa. En el mes 7º, a los 15 días del mes, en la fiesta, proveerá de igual manera por 7 días para la ofrenda por el pecado, para el holocausto, para la ofrenda de cereal y para el aceite. Capítulo 46. Así dice el Señor Dios:
La puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 7 días de trabajo, pero se abrirá el día de reposo, también se abrirá el día de la luna nueva. Y el príncipe entrará desde el exterior por el camino del vestíbulo de la puerta y se detendrá junto al poste de la puerta. Entonces los sacerdotes ofrecerán su holocausto y sus ofrendas de paz, y él adorará junto al umbral de la puerta y luego saldrá, pero no se cerrará la puerta hasta la tarde. El pueblo de la tierra también adorará a la entrada de esa puerta delante del Señor los días de reposo y en las lunas nuevas. El holocausto que el príncipe ofrecerá al Señor el día de reposo será de 6 corderos sin defecto y 1 carnero sin defecto, y la ofrenda de cereal será de 1 efa por carnero, y la ofrenda de cereal con los corderos según lo que pueda dar, y 1 hin de aceite por efa. El día de la luna nueva ofrecerá 1 novillo sin defecto de la vacada, también 6 corderos y 1 carnero que serán sin defecto. Y proveerá una ofrenda de cereal, 1 efa por novillo y 1 efa por carnero, y con los corderos según lo que pueda, y 1 hin de aceite por efa. Y cuando el príncipe entre, entrará por el camino del vestíbulo de la puerta y saldrá por el mismo camino. Pero cuando el pueblo de la tierra venga delante del Señor en las fiestas señaladas, el que entre por la puerta del norte para adorar, saldrá por la puerta del sur, y el que entre por la puerta del sur, saldrá por la puerta del norte. Nadie saldrá por la puerta por la cual entró, sino que saldrá por el lado opuesto. Y cuando entren, el príncipe entrará en medio de ellos, y cuando ellos salgan, saldrá él. En los días festivos y en las fiestas señaladas, la ofrenda de cereal será de 1 efa por novillo y de 1 efa por cordero, y con los corderos, según lo que pueda dar, y de 1 hin de aceite por efa. Y cuando el príncipe ofrezca una ofrenda voluntaria, un holocausto u ofrendas de paz como ofrenda voluntaria al Señor, le abrirán la puerta que da al oriente y ofrecerá su holocausto y sus ofrendas de paz como lo hace en el día de reposo. Luego saldrá y cerrarán la puerta después que él salga. Cada día ofrecerás un cordero de 1 año sin defecto para holocausto al Señor, mañana tras mañana lo ofrecerás. También con él ofrecerás cada mañana una ofrenda de cereal, la 6ª parte de 1 efa y la 3ª parte de 1 hin de aceite para humedecer la flor de harina. Es la ofrenda continua de cereal al Señor como ordenanza perpetua. Ofrecerán pues el cordero, la ofrenda de cereal y el aceite mañana tras mañana como un holocausto continuo. Así dice el Señor Dios: si de su heredad el príncipe hace un regalo a alguno de sus hijos, será para sus hijos. Es posesión de ellos por heredad. Pero si de su heredad hace un regalo a uno de sus siervos, será de él hasta el año del jubileo. Después volverá al príncipe. Su heredad será solo de sus hijos, a ellos pertenecerá. Y el príncipe no tomará nada de la heredad del pueblo, despojándolos de su posesión. Dará heredad a sus hijos de su propia posesión, para que ninguno de mi pueblo sea echado de su posesión. Después me llevó por la entrada que estaba al lado de la puerta a las cámaras sagradas de los sacerdotes que daban al norte. Y he aquí, había allí un lugar al fondo hacia el occidente. Y me dijo: este es el lugar donde los sacerdotes cocerán la ofrenda por la culpa y la ofrenda por el pecado, y donde cocerán la ofrenda de cereal para que no tengan que sacarlas al atrio exterior y santifiquen así al pueblo. Entonces me sacó al atrio exterior y me llevó por los 4 ángulos del atrio. Y he aquí, en cada ángulo del atrio había un atrio pequeño. En los 4 ángulos del atrio había atrios cercados de 40 codos de largo y 30 de ancho. Los 4 atrios en los ángulos tenían una misma medida. Y había un muro alrededor de ellos, alrededor de los 4, y debajo había fogones construidos alrededor de los muros. Y me dijo: estos son los fogones donde los servidores de la casa cocerán los sacrificios del pueblo. Capítulo 47. El río del santuario. Después me hizo volver a la entrada del templo, y he aquí brotaban aguas de debajo del umbral del templo hacia el oriente, porque la fachada del templo daba hacia el oriente. Y las aguas descendían de debajo, del lado derecho del templo, al sur del altar. Me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior por la puerta que da al oriente. Y he aquí las aguas fluían del lado sur.
Cuando el hombre salió hacia el oriente con un cordel en la mano, midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta las rodillas. De nuevo midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta la cintura. Y midió otros 1000 y ya era un río que yo no pude vadear, porque las aguas habían crecido, aguas que tenían que pasarse a nado, un río que no se podía vadear. Entonces me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Me llevó y me hizo volver a la orilla del río. Y cuando volví, he aquí en la orilla del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen hacia la región oriental y descienden al Arabá. Luego siguen hacia el mar y desembocan en el mar. Entonces las aguas del mar quedan purificadas. Y sucederá que donde quiera que pase el río, todo ser viviente que en él se mueve vivirá. Y habrá muchísimos peces, porque estas aguas van allá y las otras son purificadas. Así vivirá todo por donde pase el río. Y junto a él se pararán los pescadores, y desde En-Gadi hasta En-Eglaim habrá un lugar para tender las redes. Sus peces serán según sus especies, como los peces del mar grande, numerosísimos. Pero sus pantanos y marismas no serán purificados, serán dejados para salinas. Junto al río, en su orilla, a uno y otro lado, crecerán toda clase de árboles que den frutos para comer. Sus hojas no se marchitarán ni faltará su fruto. Cada mes darán fruto porque sus aguas fluyen del santuario. Su fruto será para comer y sus hojas para sanar. Límites y división de la tierra. Así dice el Señor Dios: estos serán los límites según los cuales repartiréis la tierra por heredad entre las 12 tribus de Israel. José tendrá 2 partes. La repartiréis por heredad a cada uno en igual proporción que a su hermano, porque juré darla a vuestros padres, esta tierra os tocará en heredad. Y estos serán los límites de la tierra. Por el lado norte, desde el mar grande, camino de Etlón, hasta la entrada de Sedat, Hamat, Berota, Sibraín, que está entre el límite de Damasco y el límite de Hamat, Hazar Hatikón, que está en el límite de Jaurán. Y el límite se extenderá desde el mar hasta Hazar Enán, en el límite de Damasco, y en el norte hacia el norte, al límite de Hamat. Este es el lado norte. Y por el lado oriental, entre Aurán, Damasco, Galaad y la tierra de Israel al Jordán, mediréis desde el límite norte hasta el mar oriental. Este es el lado oriental. Y el lado sur, hacia el sur, se extenderá desde Tamar hasta las aguas de Meriba de Cades, hacia el torrente de Egipto hasta el mar grande. Este es el lado sur hacia el sur. Y el lado occidental será el mar grande, desde el límite sur hasta enfrente de Lebo Hamat. Este es el lado occidental. Repartiréis pues esta tierra entre vosotros según las tribus de Israel. Las sortearéis como heredad entre vosotros y entre los forasteros que residen en medio de vosotros y que hayan engendrado hijos entre vosotros. Y serán para vosotros como nativos entre los hijos de Israel. Se les sorteará herencia con vosotros entre las tribus de Israel. En la tribu en la cual el forastero resida, allí le daréis su herencia, declara el Señor Dios. Capítulo 48. Estos son los nombres de las tribus, desde el extremo norte junto al camino de Etlón a Lebo Hamat hasta Hazar Enán, en el límite de Damasco al norte junto a Hamat, desde el lado oriental hacia el occidental, Dan una parte. Junto al límite de Dan, desde el lado oriental hasta el lado occidental, Aser una parte. Junto al límite de Aser, desde el lado oriental hasta el lado occidental, Neftalí una parte. Junto al límite de Neftalí, desde el lado oriental hasta el lado occidental, Manasés una parte. Junto al límite de Manasés, desde el lado oriental hasta el lado occidental, Efraín una parte. Junto al límite de Efraín, desde el lado oriental hasta el lado occidental, Rubén una parte. Junto al límite de Rubén, desde el lado oriental hasta el lado occidental, Judá una parte. Y junto al límite de Judá, desde el lado oriental hasta el lado occidental, estará la porción que separaréis de 25,000 codos de ancho y de largo como una de las demás partes, desde el lado oriental hasta el lado occidental, y el santuario estará en medio de ella. La porción que separaréis para el Señor será de 25,000 codos de largo y de 10,000 de ancho.
Y la porción sagrada será para estos, es decir, para los sacerdotes hacia el norte, de 25,000 codos de largo, hacia el occidente de 10,000 codos de ancho, hacia el oriente de 10,000 codos de ancho, y hacia el sur de 25,000 de largo. Y el santuario del Señor estará en medio de ella. Esta será para los sacerdotes santificados de los hijos de Sadoc, que han guardado mi ordenanza, que no se descarriaron cuando los hijos de Israel se descarriaron como se descarriaron los levitas. Y será para ellos una porción de la porción de la tierra, un lugar santísimo junto al límite de los levitas. A lo largo del límite de los sacerdotes, los levitas tendrán 25,000 codos de largo y 10,000 de ancho. La longitud total será de 25,000 codos y la anchura de 10,000. No venderán nada de ella, ni la cambiarán, ni cederán esta porción escogida de la tierra, porque es consagrada para el Señor. El resto de 5,000 codos de ancho y de 25,000 de largo será para uso común de la ciudad, para viviendas y para pastizales, y la ciudad estará en medio de ella. Y estas serán sus medidas: al lado norte 4,500 codos, al lado sur 4,500 codos, al lado oriental 4,500 codos y al lado occidental 4,500 codos. Y la ciudad tendrá pastizales: al norte 250 codos, al sur 250 codos, al oriente 250 codos y al occidente 250 codos. Lo que quede de la longitud a lo largo de la porción sagrada será de 10,000 codos hacia el oriente y de 10,000 hacia el occidente, y estará a lo largo de la porción sagrada, y sus productos servirán de alimento para los trabajadores de la ciudad. Y los trabajadores de la ciudad de todas las tribus de Israel la cultivarán. Toda la porción será de 25,000 codos por 25,000. Separaréis la porción sagrada un cuadrado junto con la propiedad de la ciudad. Y lo que quede será para el príncipe a uno y otro lado de la porción santa y de la propiedad de la ciudad, a lo largo de los 25,000 codos de la porción hasta el límite oriental, y hacia el occidente enfrente de los 25,000 hacia el límite occidental a lo largo de las partes será para el príncipe. Y la porción sagrada y el santuario del templo estarán en medio de ella. Y excluyendo la propiedad de los levitas y la propiedad de la ciudad que están en medio de lo que pertenece al príncipe, todo lo que está entre el límite de Judá y el límite de Benjamín será para el príncipe. En cuanto a las demás tribus, desde el lado oriental hasta el lado occidental, Benjamín una parte, junto al límite de Benjamín, desde el lado oriental hacia el lado occidental, Simeón una parte. Junto al límite de Simeón, desde el lado oriental hasta el lado occidental, Isaacar una parte. Junto al límite de Isaacar, desde el lado oriental hasta el lado occidental, Zabulón una parte. Junto al límite de Zabulón, desde el lado oriental hasta el lado occidental, Gad una parte. Y junto al límite de Gad, al lado sur hacia el sur, el límite será desde Tamar hasta las aguas de Meriba de Cades, hacia el torrente de Egipto hasta el mar grande. Esta es la tierra que sortearéis como herencia para las tribus de Israel, y estas serán sus porciones, declara el Señor Dios. Y estas son las salidas de la ciudad: al lado norte 4,500 codos por medida. Las puertas de la ciudad llevarán los nombres de las tribus de Israel: 3 puertas al norte, la puerta de Rubén una, la puerta de Judá otra, la puerta de Leví otra. Al lado oriental 4,500 codos y 3 puertas, la puerta de José una, la puerta de Benjamín otra, la puerta de Dan otra. Al lado sur 4,500 codos por medida y 3 puertas, la puerta de Simeón una, la puerta de Isaacar otra, la puerta de Zabulón otra. Y al lado occidental 4,500 codos y sus 3 puertas, la puerta de Gad una, la puerta de Aser otra, la puerta de Neftalí otra. La ciudad tendrá 18,000 codos en derredor, y el nombre de la ciudad desde ese día será: El Señor está allí.